Existe un país en el que durante 2 minutos desde el año 1939, para ser preciso, el día 10 de noviembre, sus habitantes, al sonido de las alarmas, se mantienen de pie, en silencio y en honor al mayor de sus héroes. No en balde, cuando uno llega en avión al aeropuerto internacional de la capital de este país, se encuentra con que el aeropuerto se llama Ataturk. Pero, ¿de qué país estamos hablando? ¿Quién era Ataturk? El país es Turquía. Ataturk es el mayor de los héroes nacionales de la Turquía contemporánea. Turquía es un país que en los últimos 100-120 años ha vivido grandes, enormes transformaciones. Podríamos decir que todos los países del mundo han pasado por el mismo proceso, pero las transformaciones de Turquía han sido particularmente drásticas. Desde que el Imperio Romano se dividió en dos, en Imperio de Oriente e Imperio de Occidente, el de Oriente tomó como capital la ciudad de Constantinopla. Fue la orgullosa capital de lo que más tarde se conoció como Imperio Bizantino. Este poderoso imperio cayó como un castillo de naipes en 1453 ante el empuje de las hordas que venían desde el Cáucaso, los turcos, también conocidos como los otomanos. Poco a poco ya habían ido robando pedazos del imperio, pero el hecho significativo fue la toma de su capital. A partir de ese momento, Constantinopla, la orgullosa y eterna, pasó a ser Istambul, conocida en español como Estambul. Este fue el comienzo del muy poderoso Imperio Otomano que dominó buena parte del mundo conocido en la época. Pero en esta vida nada es eterno. Tampoco el Imperio Otomano, que paulatinamente fue perdiendo predominio y territorios ante nuevas potencias que surgían. Sus territorios, poco a poco, iban siendo amputados, engullidos por las potencias vecinas, y para finales del siglo XIX, la mayor parte de los pueblos que habían sido dominados en el pasado clamaron por libertad e independencia. Así fueron surgiendo nuevamente en el mapa antiguas naciones como Rumanía, Bulgaria, Montenegro, Albania, Serbia y Grecia. Para 1880-1890, el Imperio Otomano era conocido como el hombre enfermo de Europa. Todo el poder está en manos del sultán, que también era califa. El país tenía un notable retraso tecnológico, una administración enquistada, un pueblo analfabeto. Todos estos eran parte de los ingredientes que anunciaban un colapso cercano. Italia acababa de surgir como Estado unificado y quería arrebatar partes del Imperio Otomano. Invadieron lo que hoy es Libia, al norte de África, y que formaba parte de este Imperio Otomano. Pero hubo un joven oficial que hizo morder el polvo de la derrota a los italianos. Estoy hablando de Mustafa Kemal Atatürk. Pero cuidado, aún nuestro personaje no respondía a este nombre. Mustafa nació en 1881 en la ciudad de Salónica, que actualmente pertenece a Grecia. Era hijo de una familia pobre. Su padre era militar dedicado a la aduana y a los 12 años entró en una escuela militar de su ciudad natal. Más tarde continuaría sus estudios en la Academia Militar de Estambul. Gracias a sus habilidades fue ascendiendo grados hasta que llegó este famoso momento de la invasión italiana a Libia. Poco más adelante se produjeron las dos guerras balcánicas, de las que ya se habla poco y que fueron un ensayo de la guerra mundial que estallaría en 1914. En estas dos guerras balcánicas también salió airoso Mustafa Kemal ante los enemigos del imperio. El apelativo de Kemal se lo había dado un profesor, reconociendo en él las características que más adelante lo convertirían en un estadista. Kemal en turco significa perfecto.
Con la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano tuvo la mala idea de aliarse a los imperios de Europa Central, a saber, el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro. De ello podemos concluir que fue uno de los países vencidos. Sin embargo, para nuestro Mustafa Kemal fueron momentos en los que aumentó su aureola de vencedor. Primero derrotó a los franceses en la batalla de Damasco y posteriormente a tropas aliadas que invadieron la entrada del canal de los Dardanelos. Este canal, al que le sigue el mar de Mármara y el canal del Bósforo, es un paso obligatorio del mar Mediterráneo al mar Negro, razón por la que querían dominarlo los ingleses y los franceses. Con la derrota del Imperio Otomano en la guerra, el sultán califa, a condición de poder conservar su trono, aceptó la ocupación de Estambul por tropas inglesas y francesas. Fue en ese momento que Mustafa Kemal se dirigió a Ankara, pequeña ciudad de provincia, desde donde organizó la guerra de independencia de su país. Ya había entendido Mustafa Kemal que el futuro de su país pasaba por concentrarse en las raíces turcas, sin considerar el resto de las otras naciones que habían formado el imperio, y por la occidentalización de su país. La lucha de independencia de Turquía fue oficializada en julio de 1923 con el Tratado de Lausana, fundándose la República de Turquía. Poco tiempo después, el 29 de octubre de ese mismo año, 1923. A partir de este momento, Mustafa Kemal, presidente, se enfrascó en una marcha forzada por occidentalizar y desarrollar su país y ponerlo a la altura del resto de las naciones de Europa. La lista de tareas a realizar era enorme. Lo primero era secularizar el país, es decir, convertirlo en un país laico, de forma que ya no existiera más un califa que dirigiera la nación. Esto implicaba la eliminación de la Sharia, la ley coránica, para sustituirla por un código civil copiado del suizo, un código penal copiado del italiano y un código de comercio copiado del alemán. La mujer turca fue la gran ganadora de estos cambios. Se le dieron exactamente los mismos derechos de los hombres: poder recibir una herencia y solicitar el divorcio. El derecho de voto lo lograron las turcas antes que otras europeas. Las mujeres también podían ser elegidas al Parlamento y trabajar en cualquier trabajo, dedicándose especialmente a la industria, como secretarias y maestras. Hizo que las mujeres dejaran de utilizar el velo, haciendo que se vistieran como mujeres occidentales. En estos momentos, el 90% de la población turca era analfabeta, situación que aprovechó Mustafa Kemal para cambiar la escritura del idioma turco con caracteres árabes a los caracteres latinos, como podemos ver hoy en día en cualquier escrito en idioma turco. Evidentemente, el hecho de que tantas personas no supieran leer ni escribir hizo que se facilitara la alfabetización con estos nuevos caracteres. Otro de los muchos grandes cambios que realizó Mustafa fue que cada familia turca adoptara un apellido. En su caso, tomó como apellido el de Atatürk, lo que significa padre de los turcos. Mustafa Kemal estaba en contra de la teocracia. Consideraba que el país debía ser dirigido por un presidente y por un parlamento, no por clérigos, aunque no debemos dejar de reconocer que el tiempo en el que él estuvo en el poder desde la creación de la República hasta su muerte en 1938, a la edad de 57 años, no fue algo muy lejano de la dictadura, necesaria para poder hacer tan drásticos cambios. Prohibió el uso del gorro llamado fez, que usaban los turcos, considerándolo un emblema de ignorancia y de fanatismo. Cambió el día festivo del viernes, que normalmente adoptan los musulmanes, y lo pasó al domingo. Hizo que el país adoptara el calendario gregoriano, que se usa en el resto del planeta. Prohibió las escuelas religiosas y llevó a cabo una amplia industrialización del país. La agricultura pasó de una agricultura medieval a una agricultura industrializada. Hizo que la gran mezquita, antigua catedral de Constantinopla, Santa Sofía, pasara a ser un museo. Estas medidas fueron también tomadas en esa época por el rey de Afganistán, Hamidullah, al que le costó el trono porque no fueron bien recibidas en su país.
También el Shah de Irán occidentalizó e industrializó su país siguiendo el ejemplo de Atatürk. Misma política llevó a cabo el presidente tunecino Bourguiba y otros en otros países árabes. Mustafa Atatürk llevó a su país a ocupar un escaño en la Sociedad de Naciones, organización internacional que existió entre las dos guerras mundiales y que fue la precursora de las Naciones Unidas que conocemos hoy. Mantuvo una posición muy distante con el fascismo italiano y con el nazismo alemán, despreciando profundamente las medidas antisemíticas de Hitler. Desde el punto de vista personal, Atatürk era un hombre muy atractivo, de aspecto muy masculino. Su posesión y su apariencia facilitaron el hecho de que tuviera muchas amantes, razón del divorcio del primero de sus dos matrimonios. Atatürk aparentemente era un hombre estéril porque, a pesar de haber tenido tantas mujeres, no se le conoce ningún hijo propio. Sin embargo, adoptó 8 hijas, todas mujeres, siendo una de ellas incluso pilota de avión, símbolo de la modernidad de la Turquía actual. A Atatürk le gustaba estar hasta altas horas de la noche en compañía de sus amigos, bebiendo raki, el aguardiente turco, con sabor a anís, lo que a la larga le causó una profunda cirrosis hepática que fue la causa de su muerte. Constitucionalmente es el ejército turco el garante de la laicidad del Estado, razón de diferentes golpes de Estado castrenses entre 1960 y 1980. Esta política poco democrática de tener al ejército como garante de la laicidad y de la estabilidad del Estado, y el hecho de que Turquía es un país poblado fundamentalmente, mayoritariamente por musulmanes, ha sido 2 argumentos de peso para dar de largo a la entrada de Turquía dentro de la Unión Europea. En los últimos años vemos una islamización forzada de mano de su presidente, lo que le ha traído no pocos descontentos entre sus propios conciudadanos y de sus aliados. Es así como termino el trabajo del día de hoy. Les doy las gracias por el tiempo que me han dedicado. Denle like a mi trabajo, es gratuito y para mí es de gran ayuda para la difusión de mi trabajo. Se lo pueden comentar a sus amigos, a todos sus contactos. Eso también ayuda a la difusión de mi trabajo. Aquí les presento otros 2 podcasts que en el pasado he publicado y que de alguna forma están relacionados con el tema de Atatürk que les he traído hoy. Es aquí que yo me despido de ustedes, como siempre, con un afectuoso hasta la próxima.